Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a tu podcast radical. En esta ocasión tenemos la dicha de poder reunirnos una vez más con la temática religión y política. ¿Dónde están los límites? Para esta ocasión tengo unos invitados muy especiales. Sí, en esta ocasión tengo a mi hermano Matthew. De igual forma a nuestro hermano Diego. El niño. Conocido como el niño. Como el niño. Y por último tenemos a nuestro hermano Mariano. A mí no me presentaste. Hermano Diego. Hermano Diego. Sean todos bienvenidos y pues espero que en esta ocasión usted se pueda relacionar un poco sobre la temática que vamos a tocar en esta ocasión. De igual forma, si usted tiene comentarios, si usted tiene dudas, puede hacerlo acá abajo en los comentarios. Así que vamos a tocar un tema muy importante, muy controversial, y es sobre la política y la religión. Me gustaría hacerles unas preguntas, hermanos. Una pregunta que es muy, ¿cómo lo podría decir? Controversial. Muy controversial dentro de nuestra realidad. Y es la siguiente. ¿Debe un cristiano ser partícipe dentro de la política? ¿O se debe dedicar más a temas eclesiásticos? ¿Qué opinan ustedes, hermano? Bueno, tal vez para comenzar, fíjate de que el problema del cristianismo es que está lleno de dogmas. Bueno, yo creo que es una palabra que tal vez no es muy conocida tal vez para el público que va a escuchar esto, pero los dogmas son simplemente una definición sencilla, son ideas y pensamientos de hombres. Entonces, todos estamos llenos de mucho tabú en la iglesia. Por ejemplo, hay temas que no se tocan. Por ejemplo, hay temas que si se empieza a tocar la sexualidad, la gente como que se pone arisca. No, eso no se tiene que hablar en la iglesia. Política, igual la gente se pone arisca. Entonces se pone como prohibiciones a ciertos temas, a ciertas situaciones y a ciertas cosas. Pero nosotros como cristianos sí es necesario que sepamos de política. Porque al final de todo la política es aquello que rige nuestra sociedad. Quiera sí o no, rige el sistema económico, rige nuestras leyes, rige cualquier ley en la cual o podemos ir a la cárcel, no podemos ir a la cárcel. Bueno, últimamente con esto del progresismo hay personas y hay hermanos que han tenido problemas con ciertos grupos de estas mujeres empoderadas y hasta los han querido meter presos. Entonces sí es importante y el cristiano tiene que saber de política, haciendo un lado todo tabú, pues, lógicamente. Haciendo a un lado todo idea, pues, porque la iglesia muchas veces, el problema es de que eso de crecer en conocimiento es bien complicado. El cristiano siempre le gusta como lo místico, al cristiano siempre le gusta como así como que, los milagros de Dios, la fe y todo esto, pero la parte del conocimiento al cristiano no le gusta. Y cabal, la misma Biblia es bien clara, específica, que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué opinan, hermanos? Es importante de que nosotros como cristianos debemos estar involucrados dentro de la política o solamente debemos de dedicarnos solamente a temas eclesiásticos, ganar almas. No, ¿qué opinan? Yo pienso que sí, el cristiano debe estar más activos que los mismos políticos. Así no vamos a ser engañados tan fácilmente. El problema es que a través de la historia ha habido como una tradición dentro de, como decía el hermano Mariano, los dogmas. Ha habido como una tradición de que el cristiano no debe meterse en la política. Es del diablo. Que eso, hay que ver, los políticos son corruptos. No, claro que lo son. No todos, ¿verdad? Pero considero yo que sí debe haber un involucramiento, pero ¿hasta qué punto debe llegar el cristiano? Debe haber un equilibrio. Exacto, no puedes estar dentro de la política y, digamos, robando, ¿verdad? Y te declarás como cristiano y hablas de Dios y todo eso. O sea, hay que tener mucho cuidado porque vas a manejar, digamos, si estás en una posición que maneja la cartera del Estado, pues un día te van a contar las costillas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto debería llegar el cristiano y no solo verlo desde un punto de vista eclesiástico de que, no, yo solo estoy aquí para hacer la obra de Dios? No, la política nos afecta a todos. Sí, correcto. Y como cristianos o no cristianos que somos,
nos va a afectar. Tarde o temprano nos va a afectar. Las iglesias muchas veces se reprimen. Yo, por ejemplo, vengo de una iglesia muy legalista, pero no fue ahí mi verdadera conversión. Entonces yo recuerdo que ahí cabal no se tocaban puntos sexuales. Hay una parte en Efesios, se me ha ido el texto, pero hablaba que no hay que hablar cosas impuras cuando se está en el templo de Dios, algo así, parafraseando. Entonces, cualquiera que hablaba de sexo o algo así, ¿verdad? Que son temas bien polémicos, o sea, en ese lugar era sacrilegio. Entonces, automáticamente así, literalmente te callaban. Entonces, también cuando se hablaba de política, mire, ¿y por qué va a votar usted? ¿Y usted por qué? Más si el pastor, no, el pastor solo tiene que hablar la palabra de Dios. Solo tiene que hablar de la palabra y solo de Dios y solo Dios. Y entonces nos encierran en una cajita. Entonces, el problema es que hoy este tiempo con las redes sociales, considero yo que hemos aprendido a tener más información a la mano y nos vamos dando cuenta de que no podemos ignorar la política y solo dedicarnos a lo eclesiástico. En la viña del Señor hay de todo. Hay unos que solo quieren escuchar de Dios, pero ya cuando les suben el impuesto al impuesto, ¿verdad? Ya la gente, y entonces cuando viene el pastor, como el caso de uno, viene el pastor y miren, fíjate hermano, ha subido la energía, ha subido el alquiler, ha subido el agua, ha subido la alcaldía. Entonces cuando les decía eso, no, ¿y por qué el pastor va a robar más? Y pues bueno, el gobierno le ha subido más a los impuestos. Entonces nos afecta siempre. Exacto, nos va a afectar. Ya sea corto, medio. La canasta básica está... Uy, sí, está súper elevada. Sí, está entonces, yo pienso que sí, el cristiano debe involucrarse, pero hay que buscar conocimiento hasta cuál es la línea, el límite. Y eso creo que es personal de cada uno, porque por ejemplo, si alguien trabaja en el gobierno, lógicamente se tiene que meter, ¿verdad? Sí. Y mantener su ética, ¿verdad? Que no se olvide que Dios lo llamó al final, ¿verdad? Y ver hasta dónde se puede llegar. Eso es lo que nosotros como cristianos, y eso es muy personal de cada quien, hasta dónde debe llegar. Algo que me llamaba mucho la atención, usted mencionó en cierto tiempo, donde usted se congregaba, habían ciertos temas de los cuales no se podían tocar. Entonces me surgió una duda. Un pastor, ¿de qué forma? Porque un pastor influye en su congregación. Entonces, ¿será que un pastor debe de estar involucrado en asuntos de política? Fíjate que en el caso como esa iglesia muy tradicionalista, no se les permitía. Era prohibido. O sea, y aún hay iglesias aún modernas, podríamos decir, que si algún pastor se va a dedicar a la política, debe renunciar a su privilegio. Entonces, yo considero que debe haber más, digo yo, no sé cómo lo analizan ustedes, más estudio, más investigación. Más criterio, exacto. Porque ya vamos a llegar a la parte, yo quiero agregar algunos puntos más, ¿verdad? Donde, pues, ¿qué dijo Jesús sobre eso? Ahí está. Jesús no dijo, miren, sean políticos y sean religiosos a la vez. Pero si nosotros vemos en la iglesia, la política y lo religioso van de la mano. Van de la mano. Pero sí, en la iglesia que yo estuve, me reservo el nombre por cuestiones de ética y pues no hemos venido a hablar mal de ellos, ¿verdad? O sea, como ellos tienen sus defectos, nosotros también como iglesia lo tenemos. Pero sí, te tenés que dejar tus privilegios. Y yo creo que en parte está bien y en parte no está bien porque, o sea, al final es Dios quien te ha llamado y tenés que dar cuenta el día de mañana, pues, qué pasó con lo que yo te di. Es que tal vez el problema es, fíjate, de que... Yo quería dar un aporte porque ya desde un punto de vista más académico, porque aquí ya se ha hablado de, por ejemplo, cómo en las iglesias no está permitido o no se ve bien que la política influya, ¿verdad? Pero yo quisiera hablar del otro lado, de qué ocurre en la academia, qué ocurre en las universidades. ¿Cómo ven, por ejemplo, los catedráticos que un cristiano
tenga una influencia en la política. Y bueno, en la universidad en la que yo he estado y en la que me he involucrado, he visto que se ve un poco de menos. Que un cristiano esté involucrado. Exacto, porque bueno, quizá yo lo que más puedo ver al respecto, la fundamentación, es lo que ocurrió en la Iglesia Católica, ¿verdad? La famosa época del oscurantismo. Entonces, se tiene como un modelo de que el cristiano o aquel religioso, sea la religión que profese, no tiene una compatibilidad con la política, que es una ciencia vista más desde la imparcialidad. Y al respecto, yo quisiera traer a colación a dos autores. Estos se llaman David Hale y Adrian Leftwich, que en un libro llamado ¿Qué es la política?, intentan definirlo, porque muchas veces también se tiene el concepto de la política solo como, bueno, más que todo la ciencia política, cuyo objeto único es el gobierno. Pero estos autores amplían tal visión, porque la ciencia política no se dedica únicamente a estudiar qué es el gobierno, sino es que también se va más a aspectos de lo que ocurre en la sociedad. Y si nos vamos a lo que ocurre en la sociedad, entonces tenemos que tomar en cuenta la economía y lo social, ¿verdad? Lo cultural. Bueno, pero ¿por qué estoy hablando de ciencia política? Porque es la rama científica a la que se dedica un estudio de la política. Entonces, estos autores hablan que la política tiene repercusiones económicas y tiene repercusiones culturales en la sociedad, que no se reduce únicamente al gobierno, sino es que también nos afecta en el día a día a cada uno de nosotros. Sí. Y al respecto, hay otro autor llamado Mikkel Kaminal, que en su libro Manual de Ciencia Política, él estableció 3 niveles de política. El primer nivel es aquel gubernamental, o sea, aquel donde conocemos a la Asamblea Legislativa, donde conocemos al presidente, pero también está un segundo nivel. Este nivel es aquel que está compuesto por las grandes influencias. Pueden ser, actualmente se ha visto mucho los influencers o incluso empresarios han tenido repercusiones en las votaciones de la política. Tenemos como claro ejemplo lo que ha sucedido con Elon Musk. Y entre este segundo nivel de las personas que tienen una gran influencia, también se entran a colación a los pastores. Porque los pastores pues tienen su iglesia y en la iglesia hay cierta, bueno, diría que hay mucha influencia en las personas que, bueno, los servidores que los escuchan activamente, ¿verdad? Entonces, para mí que en ese sentido, más que todo, yéndonos a la figura del cristiano y a la figura de una gran influencia que puede ejercer un pastor, sí debe tener debe adentrarse en la política, pero siempre desde una argumentación científica, desde una visión fundamental en la ciencia política. Y recordemos, ¿qué involucra la ciencia política? Bueno, un estudio del gobierno, un estudio de lo que está ocurriendo en la economía, un estudio de lo que está ocurriendo en la sociología y en las ciencias culturales, que así se le denominan, que podría ser sinónimo de ciencias sociales. Entonces, bueno, eso es lo que podría aportar. Y bueno, la gente que va en contra de que un cristiano se adentre en la política, también le está negando su derecho de democratización, su derecho de opinar públicamente lo que piensa, su derecho de ejercer voto conforme a sus convicciones. Entonces, a mi parecer, siempre debe haber una argumentación científica detrás, basada, pero entonces sí, podemos afirmar que el cristiano debe tener y puede tener repercusión y puede adentrarse en la política. Ese sería mi aporte. O sea, hay que romper una tradición en la cual de años ha durado por mucho tiempo. Siglos, creo. Siglos. Pero es por la manera en que se nos ha enseñado, ¿verdad? Luego de eso me surge una pregunta. Como bien lo mencionaba nuestro hermano. Teniendo en cuenta que un político cristiano esté en asuntos gubernamentales, ¿hasta qué punto debe este político aplicar principios bíblicos en las acciones o decisiones políticas que vaya a realizar? Bueno, tal vez si empezamos... bueno, muchas veces, tal vez agregando un poco a la pregunta anterior, para entrar como una introducción, ¿va? El problema es de que muchas veces hay cristianos que exigen el voto y dicen, no hombre, yo porque soy cristiano, yo soy del partido del pescadito, el partido, el cristianismo y el pueblo cristiano tiene que votar por mí. El partido pues, del Puma. Sí, yo voy con Cristo, yo voy con Jesús, pero
El problema es de que si nosotros estudiamos la Biblia está llena de consejos morales, consejos éticos, es un reglamento de vida. Quitando la parte ya de la salvación, quitando la parte espiritual, todo lo que es moral, todo lo que es ético en la Biblia es tan rico en conocimiento y es tan rico en la practicidad, en la vida diaria, que yo estoy de acuerdo de que todos los principios, por ejemplo, si nos basamos en los mandamientos, lógicamente no hay que matar, no hay que adulterar, no hay que robar. ¿Por qué? Porque para una sociedad, imagínense una sociedad de que se desvíe, llega al punto de que venimos y empezamos a aprobar leyes, aprobamos el aborto solo porque una minoría quiere que lo aprobemos. Empezamos a aprobar el asesinato allá en las cárceles solo porque una minoría quiere que aprobemos el asesinato, la pena de muerte, que aprobemos el incesto, que aprobemos la pedofilia, que aprobemos... Y cabal, y empezamos a aprobar un montón de leyes por grupos pequeños que están desviados, están desinformados y lógicamente no... Yo sé de que es importante tener normas. Una sociedad sin normas va al fracaso. Una sociedad sin leyes va al fracaso. Una sociedad sin un estándar ético igualmente también va al fracaso. Y es importante tomar un modelo. Y un modelo excelente. Yo pienso que, por ejemplo, hay movimientos como el movimiento woke, el wokismo. Por ejemplo, hay presidentes que se declaran como homosexuales, transgéneros, o sea, todo lo que tiene que ver con esa palabra. Entonces, ¿por qué esta gente sí lo hace? ¿Por qué haría esta gente? Se identifica, por ejemplo, tenemos este presidente no le da vergüenza. de Canadá, se me ha ido su nombre, no sé si alguien se acuerda de él, ni me quiero acordar de su nombre, porque a mí sinceramente me cae mal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, él se declaró el primer presidente como... progresista. Exacto. Entonces, hizo un montón de cambios de leyes en su país. Entonces, para como está el tiempo, tal vez en el siglo pasado hubiera sido un poco más chocante para la sociedad de aquel entonces hacer algo como eso. Yo creo que las redes han abierto muchos canales en los cuales pues nos muestran una realidad. Pero eso, si hubiera sido en el siglo pasado, eso hubiera sido chocante para la sociedad de aquel entonces, a nivel, exacto, a nivel, ahora no. Ahora eso se ve como muchas veces le llaman moda. Lo quieren normalizar. Exacto. Entonces, ahora, ¿y cuál sería el problema? Que un presidente dijera, mire, yo creo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Ahí sí. Ahí tiembla la tierra. O sea, en los países. O sea, ¿cómo vas a decir eso ahí, verdad? ¿Cómo le vas a decir a la gente? Intolerante. Exacto, o sea, sos un opresor, ¿verdad? Entonces yo digo, como cristianos, sí tendríamos que declarar, aunque estemos en la política, declarar, miren, yo soy hijo de Dios, ¿y cuál es el problema? O sea, el problema es que la gente cuando habla del cristiano cree que piensa lo que le han enseñado a él, piensa que el cristiano es alguien que no peca. Y no, el cristiano es el que más necesita de Dios, el que más peca, podríamos decir, es el que más errores tiene. Más que el que está afuera, pues, sin haber tenido todavía un encuentro con el Señor, ¿va? También piensa que el cristiano es ignorante. Exacto, como lo que dijo Matthew. Cabal, yo me he topado con catedral, pero ¿sabes cuándo me quitó esa máscara a mí? Por ejemplo, los que me dieron a mí, hubo un jesuita que de la Universidad Centroamericana, la UCA, jesuita formado de una manera que nos hacía preguntas a todos los que estábamos cristianos y todos nos quedábamos callados porque no le podíamos debatir. Ahí se me quitó esa... Yo creo que esta gente quizás, como en mi caso pasó, nunca se topó con alguien así, ¿verdad? Bien letrado. Porque los jesuitas no vamos a ignorar que
que son gente ignorante, o porque son religiosos y pasan besando un yeso ahí. No, es gente muy pensante, y yo no tengo nada contra ninguna iglesia, ni que sean católicos, lo que sea. Al final Dios viene por un pueblo. Correcto. sin que, yo soy de la iglesia tal y solo por nosotros. No, Dios no va a venir por eso. Dios tiene repartido su pueblo en todo el mundo. Y van a salir católicos, mormones, testigos, aunque nos los acabemos y bromeemos a veces de ellos, pero esa es la voluntad de Dios. El Dios conoce los corazones. Yo no los conozco, pero Dios sí. Entonces yo considero que un cristiano sí debería tener la convicción de poder decir enfrente de la gente, aunque sea el puesto que sea, yo soy cristiano. Y aplicar los principios. Exacto, en la medida posible, exacto. Al respecto, bueno, a mí me gustaría agregar que ¿por qué se ve mal que una persona que quiere ejercer una influencia política profese alguna religión, ¿verdad? Y es que la ciencia en sí es vista como algo imparcial, como una rama del conocimiento pura, donde uno lo que debe buscar es una aproximación lo más detallada posible a la verdad. Ahora, por eso al cristiano se le ha visto mal si intenta adentrarse en la política, que al fin y al cabo ya tiene un objeto de estudio científico, que es la ciencia política, ¿verdad? Pero estamos siendo muy reduccionistas porque ¿cómo se puede afirmar, por ejemplo, que un ateo o una persona que no profesa religión tenga mayor imparcialidad que alguien que sí profesa una religión? Porque sería un idealismo absoluto, a mi parecer, decir que un ateo tiene más capacidad de imparcialidad, o sea, de aproximación a la verdad científica, que una persona religiosa. Y estadísticamente eso tampoco está demostrado, porque hay varios religiosos que también hacen ciencia y son científicos, pero también ateos, ¿verdad? Entonces no se pueden invalidar ambas partes. Y al respecto, en relacionar los principios bíblicos con la política, me gustaría dar como una argumentación histórica. Y es que la Constitución de la República de Estados Unidos de 1789 tiene influencia de principios bíblicos. Y para los que están escuchando, ¿verdad? Y quieran saber mi fundamentación, pues es un artículo llamado El cristianismo en la Constitución de Estados Unidos, del teólogo Dave Miller, para los que quieran buscar y para los que vean que no estoy dando mentira, ¿verdad? No estoy dando cosas así inventadas. Entonces sí, él ahí da 4 razones por las que, y demuestra 4 argumentos en los que sí se puede afirmar que la Constitución de la República de Estados Unidos, o sea, un imperio total y que ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la historia, tiene principios bíblicos, tiene referencias a Jesús, tiene referencias a Cristo. Entonces sí podemos ver una compatibilidad entre, por ejemplo, la rama del derecho y la religión, en este caso el cristianismo. ¿Y qué es lo que está más cercano a la política? ¿Qué es como su amigo, su familiar? El derecho. El derecho y la política tienen una relación, pero es que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. O sea, están profundamente vinculados, como que si fueran unos hermanos gemelos, ¿verdad? Entonces sí, podemos ver históricamente y podemos argumentar que los cristianos sí pueden tener sus principios bíblicos y pueden repercutir de forma positiva en la historia, pueden repercutir de forma positiva en el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Y algunos podrían categorizar a Estados Unidos como un imperio malo y lo peor del planeta Tierra, pero a ver, ahí nos estaríamos metiendo ya un aspecto más geopolítico y Estados Unidos no es el único malo, sino es que también... Pero lo bueno es que hay una constitución, una legitimidad que, o sea, da espacio a la libertad, da espacio a la vida y demás cosas ya escritas en esa constitución, ¿verdad? Entonces, sí hay una influencia histórica y se puede profesar principios bíblicos perfectamente teniendo esa imparcialidad que se busca en las ciencias. Y qué interesante que mencionabas eso. No sé si tenés algún ejemplo de algún otro principio bíblico que fue aplicado en ese entonces. Bueno, ahorita si quiero tener una buena fundamentación, o sea, porque estoy citando un artículo y un teólogo, ¿verdad? Entonces prefiero reservarme únicamente a eso porque no quiero hablar algo que no tenga fundamentación, ¿verdad? No, pero bueno, haciendo memoria, yo me acuerdo que, si no me equivoco, hasta 1970, 80,
era una ley, pues, en las escuelas que leyeran la Biblia en Estados Unidos. Entonces, todo eso empezó a abolirse y ahí podemos ver, porque todo esto, la sociedad se va degenerando. Mientras no hayan principios, no hayan valores, esto se degenera. Y podemos ver cosas que vienen los propios alumnos y hacen matazones. En los propios grados matan maestras, matan a sus propios compañeros y vemos de que se hizo la Biblia a un lado, estos principios bíblicos a un lado, y se metieron otros principios, otras creencias, otros dogmas, otros estilos de ideología, y en vez de ver un ascenso y cabal algo que decía Trump en su discurso, si ustedes se dieron cuenta, en su primer día de mandato fue el presidente que más leyes aprobó y el que más leyes vetó de las que estaban del antiguo gobierno. Y bueno, si podemos ver, lo del matrimonio igualitario lo quitó, lo del aborto lo quitó. Igual ha hecho un montón de modificaciones. El problema de la parte migratoria es un gran problema para... Bueno, nosotros que somos un país que vivimos de las remesas, es algo alarmante. Yo creo que me imagino que hay personas que tienen a su familia allá y tal vez no trabajan mucho porque están acomodadas a las remesas, pero... quieras o no, todo eso afecta, pues. Exacto, como lo mencionábamos hace unos minutos atrás, tal vez nosotros no estamos arraigados en el problema central, pero trae sus repercusiones. Siempre nos vemos afectados de una u otra manera. Algo que me llama la atención, dice Mateo 22, versículo 21, capítulo 22, versículo 21, donde Jesús dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos interpretar esto en nuestro contexto actual de la política? Fíjate que yo ya quería llegar a esa pregunta, ya con ansia. No me aguantaba. Fíjate que ahí está haciendo referencia a un lugar muy importante para nuestro tiempo, la gran influencia y con el movimiento sionista que está sucediendo allá en Medio Oriente. La construcción del tercer templo. La construcción del tercer templo tiene muchas polémicas y hay muchos debates. Pero lo que me llama la atención y lo que investigué es que hay muchas ONGs cristianas, y yo por eso te decía hace un rato, el tercer templo nunca se va a poder levantar solo por el lado religioso o cristiano, como le pongan. Tiene que haber una involucración de la política. De la política. Debe ir acompañado. Exacto. O sea, si no existen esos dos factores, no se va a llegar a nada. Entonces, lo estamos viendo actualmente. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el año 2018, si no mal recuerdo, los judíos sacaron una moneda, que iba a ser la moneda del templo. Y en esa moneda aparece la cara de Ciro el Grande, el que liberó a Israel de los babilónicos, ¿verdad? Y era persa. Y aparece la cara de Trump. Entonces uno se queda... O sea, estamos viendo que el judío sionista de allá y también el Estado de Israel también tiene su significado. No voy a andar mucho en eso. Pero, o sea, parece que le están dando una posición como una descendencia de Ciro el Grande, el conquistador de aquel entonces. Entonces, quien está moviendo todo este movimiento es Donald Trump. Entonces, los judíos ya tienen listos los utensilios sagrados. Sí. Ya tienen listo las vacas rojas. O sea, llevaron 5 vacas desde el estado de Texas a Israel y fue una alegría. Son uno de los pocos vestimentas también de los sacerdotes. Están los sacerdotes levitas, ya están listos. El coro levita también ya está listo, ya ha participado en... Sí. O sea, cristianos y judíos están participando en todo esto, ¿verdad? Para construir el tercer templo. Entonces, ahí se mete esa parte. ¿Estará la política ahí? Claro que sí. Va a tener una influencia. Ahora, el problema es el punto geográfico que hay. ¿Cuál es el problema? Ahí está el Monte Moriah, que se le llama,
donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en una roca. Y ahí Salomón construyó el primer templo. Ya en el año 587 a.C. lo destruyó Nabucodonosor. De ahí Zorobabel lo volvió a levantar el segundo templo. De ahí hubo conflictos y llegaron de los judíos, pasó a los cristianos con las cruzadas. Y dentro de las cruzadas también los musulmanes también se apoderaron. Entonces ese lugar, ¿a quién le quedó al final? A los musulmanes que hoy representa Palestina. Oíste bien, mira el conflicto donde volvemos a lo mismo. ¿Puede el cristiano entrar en la política? Pues tiene que haber una influencia de política en nuestro entorno. Claro que sí, la va a haber. Entonces, ahí Jesús nos estaba haciendo ver de quién es esta cara, de qué es el César. El César. Entonces, denle al César lo que es del César. Entonces, y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, el problema de ese lugar, ¿verdad? Que recordemos que los romanos lo destruyeron en el segundo templo también en el año 70 después de Cristo. Y el problema que está ahí es el domo. La mezquita. Que le llaman la roca. Y a la par también está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, esos dos lugares para los musulmanes es lo más sagrado que puede haber. Pero oíste este dato. En el año 363 hubo un emperador llamado Juliano II, que le llamaban el apóstata. ¿Por qué? Porque este emperador andaba por todos lugares, iba levantando templos, pero templos paganos. Y una ocasión iba a la guerra, allá a Persia, iba a una guerra, y de repente de lejos vio que el templo que había destruido los romanos estaba en ruina, abandonado. ¿Y sabes qué? Se le ocurrió la idea de querer levantar nuevamente el templo. Un templo ahí. Pero oíste bien, míralo, pero lo que dice este historiador, y escribió hasta un libro, y se llama Aminiano Marcelino, del año 325 al 400. Y dice así, exactamente te voy a leer lo que él escribió. Y dice de esta manera, oíste bien, dice, lo que pasó cuando empezaron a hacer las excavaciones, a mí se me puso la piel de gallina. Y me impresionó porque yo nunca había escuchado esta historia. Entonces, a este emperador le ocurrió, no hombre, levantemos ahí, pobrecitos, miren cómo quedó. Y dice así exacto, impulsaba vigorosamente, esto lo escribió este autor, Aminiano Marcelino, impulsaba vigorosamente los trabajos, cuando de repente, oíste, formidable erupción de bolas de fuego salieron del lugar. O sea, donde estaba destruido el segundo templo, que brotaron una tras otra. De los mismos cimientos del templo hizo el lugar inaccesible a los trabajadores, después de haber perecido muchos de ellos, y renovándose el prodigio siempre que volvían al trabajo. Fue necesario renunciar a la empresa. Mira, hay tres teorías. Una es que alguien llegó a tirar algo ahí. Ciertos químicos. Ajá, ciertos químicos, sabotaje. Esa es la primera teoría. La segunda es que habían gases subterráneos. Y la tercera, para los cristianos de aquel entonces, castigo de Dios. Juicio. Saquen ustedes sus conclusiones. Dice este autor que salieron bolas de fuego. O sea, él lo escribió. Ahí pueden ustedes buscarlo. Un historiador de aquella época. Y no se permitió que se construyera un tercer templo. Ahora, que se hiciera el levantamiento del templo. Exacto. Ahora, con la política que hoy vemos en día y la relación que hay también con la religión, que es el cristianismo, podemos meter todo. O sea, la Iglesia Católica ha dicho que si se llega a construir el tercer templo, va a pasar su sede para ese lugar. Bueno, y entonces que no nos deberíamos dedicar solo a
a la religión. A lo eclesiástico. No. O sea, aquí se está... ahora, mi pregunta también sería para aquellos que nos gusta los descubrimientos, la arqueología, ya tendrán el arca del pacto, porque dicen que ya tienen todo el utensilio. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Qué me está diciendo? Y cuando leí esto, que aparecieron bolas de fuego, miren, nadie sabe, cada quien saque sus posturas, pero algo sucede. Y cuando se haga eso, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque los judíos están alegres que primero que haya quedado Trump, sí, porque Trump le va a dar con todo a eso. Y ha habido un cambio. Ahorita Israel está más fuerte que nunca. Tiene el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Está siendo financiado no solo por Estados Unidos, sino ONG a nivel mundial, por iglesias que se encargan de recaudar fondos para la construcción de eso. Entonces, estamos viendo una mezcla. Ahora, no quiere decir que lo vamos a hacer a la manera de ellos. O sea, nosotros metámonos en nuestro contexto, en la política, pero siempre evaluemos, investiguemos, analizamos con los aportes que dio Matthew, los aportes que ha dado Mariano. Eso es lo que nosotros pero nosotros lo primero que escuchamos en el trabajo, lo que dice el pastor, amén, así es. No, debe haber una investigación seria. Más hoy en día, todo lo que recibimos a través de las redes sociales, nosotros nos basamos en eso. Exacto. Entonces, eso quería agregar porque Jesús cuando habló ahí en el templo, o sea, Jesús no fue político, no era esa su misión. Cada quien debe tomar cuál es su misión. Ahora, si por ejemplo yo tengo un privilegio y me dicen, mira, viene Matthew y va para presidente, no querés ser vicepresidente, no, dame otro cargo ahí, una cartera para ganar y una plaza fantasma. Una plaza de fantasma. asesor. Voy a ser asesor. ¿Cuál es el problema? O sea, si me lo gano dignamente y vivo delante de Dios en la manera posible, no quiere decir que no voy a cometer errores. ¿Cuál es el problema? O sea, si me pongo a ayudar a gente a través de ese cargo, hay más bendición. Dios me va a pedir cuenta. Sí, y qué interesante lo que acaba de mencionar. Es correcto que las iglesias influyan en elecciones. Por ejemplo, Matthew como presidente. Es correcto de que las iglesias se vean influenciadas en ese tipo de elecciones o apoyar ciertos temas. Es que tal vez, fíjate de que muchas veces, como decíamos al principio, se ha hecho esa división. Iglesia a un lado y la política por otro lado. Pero fíjate de que tal vez hoy en día de que hay un montón de ideología, hay un montón de formas de pensamiento, hay un montón de cosas, pero yo creo que el cristiano siempre tiene que abocarse a aquellos, porque cada político viene y presenta sus argumentos, presenta sus leyes, presenta sus planes, presenta todo. Pues no es que va a aparecer mágicamente el político y ya tengo mi cargo, ¿va? Entonces el cristiano siempre tiene que abocarse a aquellos políticos que prevalezcan y que quieran dar siempre el valor a la vida. Darle valor a la vida, mantener siempre el núcleo de la familia como principal. No buscar leyes que atenten contra ciertos principios morales, ciertos principios éticos que nosotros sabemos de que van a degenerar la sociedad, y esa degeneración al final es la que nos afecta, pues, porque no es que, así como hemos hablado en todo el tema, no es que no nos afecte, pues todo nos afecta. Si cada vez que se aprueban ciertas leyes, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el país, no hablando de otros países, ahorita que estamos con esto de régimen, todos aplaudimos, va, hey, qué chido, sí, sí. La sociedad y todo, qué seguridad, que no sé qué. Va, hoy pasó que, como dijo el Nayib, va, en todas sus transmisiones, la medicina marca. Hoy viene y la ha agarrado con el tráfico. Y los que tenemos moto y carro estamos que no, desgraciados. Afectados de cierta forma. Nos sentimos afectados, que cómo se le ocurre esas multas. Ya después va a venir y va a agarrarlo con los peatones, que no se va a poder tirar basura, no se va a poder pasar. Si no pasas en la cebra te va a caer multa y la cámara te va a enfocar y te va a reconocer por el reconocimiento facial.
los del CAN van a llegar a las colonias y todas esas construcciones hechizas que las personas han hecho, las van a tener que destruir. Hoy en los mercados vemos cómo están haciendo el reordenamiento y están desalojando un montón de personas que no desalojen, que esto, que aquello. Pero, quieras o no, el problema de que muchas veces somos bien juzgadores y juzgamos, miren lo que le está pasando a este grupo, pero cuando nos toca a nosotros, ahí ya no nos gusta. Ahí ya estamos en contra del gobierno, ahí estamos en contra de esto, ya estamos en contra de aquello. Pero yo siento de que si son principios que ayudan al crecimiento de la sociedad y que en realidad la sociedad progrese, no la idea del progresismo, sino que un progreso verdadero como sociedad, que vemos de que la deuda externa va reduciendo, si vemos que la sociedad va avanzando, pues que hay educación, que hay salud, que hay progreso en la sociedad, no solo un progreso ficticio, sino que un progreso intelectual, y vemos de que ya el salario mínimo ha aumentado, pero no ha aumentado la canasta básica, sino que hay un equilibrio. Yo sí me inclinaría a dar una sugerencia. Yo diría que, voy a ser breve porque el tiempo nos ha avanzado y casi ya. Tal vez seamos hasta qué límite hay que llegar. Por ejemplo, no usar el púlpito. Miren, voten por este. No llegar a ese extremo. No llegar ahí. Eso es lo que yo agregaría con la pregunta que acabas de hacer. No llegar hasta ahí, pero yo puedo bajar del púlpito, ir caminando y me echar un café con un hermano y me pregunta, ¿qué me sugerís por quién votar? Sugerencia. Mira, yo te diría, esta es mi opinión, esto es lo que he investigado, esto es lo que yo sé, ¿verdad? Eso es lo que yo haría, pero no el púlpito, voten por... Ahora bien, ¿cómo puede un político cristiano gobernar con justicia sin imponer su fe? Yo creo que dejemos a Mati. Bueno, cabal. Ahí me gustaría dar un análisis jurídico que es muy interesante y bueno, siempre relacionándolo con la Constitución de El Salvador, me gustaría primero citar el artículo 25, que dice lo siguiente: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. En pocas palabras, me gustaría ahí rescatar el punto en el que se habla que puede haber una libre creencia, un libre ejercicio de cualquier religión. Uno puede participar, ¿verdad? Puede pertenecer a un grupo religioso, según lo citado en el artículo. Entonces, ahí ya desde un concepto más jurídico, sí, un político puede gobernar de alguna forma y a la vez pertenecer a una religión sin ningún problema. O sea, desde el aspecto legal son compatibles. Ahora me gustaría citar también el artículo 82, que ahí ya se ve un poco, ¿qué está ocurriendo aquí? Los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada los miembros activos de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. O sea, ¿qué vemos que dice aquí? Los ministros de cualquier culto religioso. O sea que, por ejemplo, si el día de mañana aquí el pastor se quisiera postular como presidente de la República, no podría porque está ejerciendo un cargo religioso. O sea, tendría que renunciar a ese cargo religioso. Eso no significa que va a renunciar a su fe, pero sí tiene que renunciar como a una figura pública, por ejemplo, el pastor de una iglesia. Bajo esa argumentación, alguien como Toby Jr. o Mario Vega, tampoco podrían tener un ejercicio así directo, tendrían que renunciar a ello. Entonces, es curioso investigar cómo está escrita la Constitución de la República, qué avala, qué no avala, porque siempre la Constitución, también es necesario mencionar que el Estado salvadoreño es un Estado laico. O sea, no hay una religión total, no hay una religión total como ocurre, por ejemplo, con los estados islámicos. O sea, sí, todos tienen como la libertad de pertenecer a cualquier grupo religioso, pero si es alguien que está a cargo de una institución religiosa, ahí sí hay un pero para ejercer un puesto público, exacto. Entonces, como yo me centré en la parte de la pregunta, ¿cómo puede un político cristiano gobernar? O sea, yo lo relacioné más con meterse a un cargo público, ¿verdad? Entonces, porque ¿cómo puede un cristiano gobernar? O sea, si lo vamos ya a lo personal, eso ya es algo más ético y moral.
personal de cada quien. Pero si nos vamos en un aspecto público, me gustaría citar, me gustó leer y citar estos 2 artículos de la República que nos hablan de cómo funciona nuestro país, ¿verdad? Desde un concepto jurídico. Y qué interesante que hacías mención de eso. ¿Cómo lo podríamos ver? Poniendo el ejemplo que mencionabas hace un momento, de que un pastor se dedique a temas políticos y tenga que renunciar a los cargos eclesiásticos. ¿Cómo lo vemos? ¿Bueno? ¿Malo? Bueno, yo creo que si nos ponemos así en perspectiva, yo creo que cada pastor tiene su llamado. Yo creo que el llamado del pastor no es andar en asuntos políticos. Pero se puede abrir la posibilidad de que él quiera probar, intentar. No tampoco... El problema de que muchas veces la iglesia siempre es bien... No esto, no aquello, no aquí, no allá, no lo otro, no. Y quiere meter a la gente como en una caja. Y una caja de religiosidad, y no te puedes salir de ahí porque te salís de ahí sos del diablo, y te salís de ahí sos un apóstata, sos un anatema, y el pueblo cristiano, que primero es el pueblo que el peor pueblo que hay, pues porque daña a sus propios feligreses y se va en contra de unos, nos vamos en contra unos con otros. Pero en realidad sí podría, para mí, en mi perspectiva, podría probar. Pero el problema es de que si quiere probar con decir, no, yo quiero probar pues simplemente porque soy el pastor, pues yo sé que estos me van a seguir. Y yo las tengo bien dormidas, son mis ovejas, y yo sé que estos van a votar por mí, van a hacer que su familia vote por mí. Y el punto es que para ser alguien político tiene que tener un conocimiento no solo de Biblia, no solo de algo social o psicológico, sino de que tiene que haber estudiado ciencias políticas, un poco de derecho, un poco de economía, un poco de relaciones internacionales, de administración pública, de sociología, tiene que tener liderazgo, oratoria, sino que son un montón de implementos para que poder ejercer, porque si vemos ahorita la política actual, vemos en la asamblea de que hay ingenieros, arquitectos, bachiller, bueno, el presidente es bachiller. Y vemos de que el tipo de gente que nos está gobernando, ¿será que está preparada para gobernar? Entonces, no va a llegar alguien, como que hagamos la analogía, y vayamos donde un mecánico y nos diga, y vayamos, mira, ya tengo ordenado el carro, ¿crees que me lo ves? Bueno, vamos a leer Cantar de los Cantares, o vamos a leer Proverbios, a ver qué podemos hacer, ¿va? No es así. Tal vez resucita. Tal vez arreglamos, no, sino que alguien que oye, baja el carro del mecánico porque sabe de mecánica. Exacto. Entonces, si alguien quiere levantarse como, en este sentido, un cristiano, tiene que saber de leyes, de políticas, de decretos, de legislación, de cómo gestionar los recursos y un montón de negociaciones internacionales, de un montón de temas, para poder ejercer bien su cargo, porque el cargo no lo ejerce en sí para él mismo, sino que él lo tiene que ejercer porque tiene que servir a la sociedad. Hay un detalle, y es que no hay que generalizar, porque hay gente que dice... no, la política pesta, que no hay que... Yo he escuchado a gente así, eso es del diablo. O sea, solo porque te fue mal a vos no quiere decir que le vaya mal a todos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en lo personal, no dejaría el llamado que Dios me ha permitido hacer, ¿verdad? Si lo hace otro, pues ya es cosa. Ya es personal, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, ya nos avanzó un poco el tiempo. Sí. Me gustaría finalizar con la última pregunta. ¿Cuál debe de ser la postura de nosotros como cristianos frente a las leyes que van en contra de nuestros valores, como por ejemplo el aborto o el matrimonio igualitario? Bueno, tal vez, no hay rápido por el tiempo. Me acuerdo de que voy a ocupar un suceso histórico. Hay un personaje que se llama Martin Luther King. No sé si lo han escuchado. Sí. Entonces viene él y, bueno, cuando vino Abraham Lincoln y firmó en 1902 el acta de que ya no existía la esclavitud para las personas negras o personas de color. Siempre se vivió con esa injusticia, baños para personas de color, baños para personas blancas, transporte para personas blancas, transporte para personas de color, discriminación. Ciudades cabal para personas de color y ciudades para personas blancas, y había un gran racismo, una gran discriminación, no podían votar, eran tratados como perros en pocas palabras. Entonces viene ¿cómo se llama? Martin Luther King, y creó un movimiento que él le llamaba manifestaciones pacíficas. Entonces,
Ellos fueron golpeados, ellos fueron oprimidos, ellos fueron escupidos, fueron encarcelados. Martin Luther King creo que fue encarcelado como 8 veces. Pero al final de todo, él en 1962 le hizo un discurso, el famoso discurso de Yo tengo un sueño. Entonces reunió más de 250,000 personas en Washington, en el Capitolio. Y desde ahí marcó aunque murió porque lo asesinaron por sus ideales, pero marcó un antes y un después. La iglesia tiene que levantarse ante esos movimientos. Pero porque la iglesia está dividida, el problema es que, cabal, divide y vencerás. Pero si la iglesia se uniera, y ya dentro de le han dado, creo que si no me equivoco, 1 año en allí para que apruebe el aborto. Y para que apruebe todo este tipo de leyes. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Y viendo otro ejemplo, para casi finalizar, un ejemplo muy importante. ¿Qué postura nosotros deberíamos de tomar nosotros como cristianos ahora en la actualidad, hoy que estamos viendo la problemática de la minería? No sé si se han dado cuenta, han habido organizaciones, han habido iglesias. Debería haber un podcast solo de eso. Sí, han habido iglesias que están aportando en contra de estos. Y hay iglesias que no. Y iglesias que no. Son mega iglesias. Sería bueno de que ahondáramos en este tema, pero quizás lo vamos a dejar para el próximo podcast. Sí. Pues les agradezco por acompañarnos en esta ocasión. Y de igual forma les agradecemos a nuestros hermanos que nos acompañan en nuestro podcast. Les hacemos la invitación a que no se pierdan ningún capítulo. Les aseguro de que va a ser enriquecedor para cada uno de ustedes. De igual forma, si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, usted lo puede dejar en los comentarios. Y pues les dejamos la invitación. Síganos en nuestras redes sociales y que el Señor les bendiga. Nos vemos a la próxima.